Jesús, fuente de alegría y paz, se presenta a sus discípulos para fortalecer su fe. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Bueno, hoy se juntan 2 acontecimientos muy importantes, muy significativos: la fiesta de la Divina Misericordia, relativamente nueva, y Juan Pablo II, que ha sido declarado, no hecho santo, declarado santo, después de comprobar su último milagro, que fue una curación de una mujer en Centroamérica, una curación milagrosa. Bueno, digo que están muy vinculados. Es muy ilustrativo el origen de esta fiesta de la Divina Misericordia, pero no es solamente la fiesta. Yo diría, es una manifestación milagrosa de Dios. Y me explico un poquito. Jesús ya enseñó todo lo que tenía que enseñar a la humanidad. Jesús vino como maestro y después de Jesús ya está. Es como decir, no hay nada importante que yo no haya dicho. Por eso dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ya está completa, lo llama la revelación. Ahora, ¿por qué aparecen muy de vez en cuando estas manifestaciones, estos mensajes de Dios? Bueno, teóricamente, si fuera todo normal, Jesús enseñó toda la iglesia, y la iglesia lo que hace es transmitir
no puede agregar ni quitar nada. La misión de la Iglesia no es enseñar cada uno lo que le parece. En estos días se ha planteado el tema, no voy a hablar de eso, de si el Papa va a cambiar la Iglesia con la cuestión del matrimonio, etcétera. No puede, ni todos los papas juntos, ni todos los santos juntos, cambiar lo que enseñó Jesucristo. Solamente lo que puede hacer es transmitir, explicar, hacerlo más comprensible, todo, pero no cambiar. No puede cambiar nada de la Iglesia, de las verdades morales y de las verdades de fe. Pero a veces pasa lo que pasó en el antiguo Israel. A veces la tarea que debe hacer la Iglesia queda un poco disminuida, se hace mal, tibiamente, se olvida el peso, la importancia de ciertas verdades. En Israel pasó así, y a nosotros también, y esto involucro a todos, y no a una persona. Involucro sacerdotes, obispos, papas, religiosos, laicos, padres, madres, profesores, especialistas, todo. Hay algunos siglos la Iglesia, por así decir, se tibia y olvida la importancia de ciertas verdades evangélicas. Entonces tiene que intervenir Dios de una manera extraordinaria, en bien de toda la Iglesia. Eso pasó en Israel, por eso mandaba a los profetas. Y eso ha pasado en nuestros últimos tiempos. Por eso pongo algunos ejemplos, digo últimos tiempos. Estoy hablando del año 1670 y pico, mandó Dios, o se apareció Jesús a Santa Margarita María de Alacoc y le dio un mensaje muy claro, muy fuerte, que es el Evangelio, y fue el origen de la devoción al Sagrado Corazón, muy conocida por nosotros, muy difundida, que no era otra cosa que el Evangelio, que era Jesucristo, que era el amor a Cristo, que era la obra de Cristo de la redención. Pero fíjense, las imágenes del Sagrado Corazón hacen referencia al corazón de Jesús como diciendo todo esto fue una obra de amor y misericordia de Dios, y pide de nosotros lo mismo. 1600 y pico, bueno, poco más adelante, bastante más adelante han habido otras. La más famosa es Fátima, 1917. Hay un largo mensaje. También es como una irrupción del cielo para refrescar el Evangelio. Y Santa Faustina Kowalska fue también la mediadora, y es en continuación con Fátima de otro mensaje para la humanidad. No es para ella, es para la humanidad. Cosas nuevas, sí y no. Es el Evangelio, pero dicho de una manera especial. ¿A qué me refiero? Si ustedes leen los profetas que están en el Antiguo Testamento, tienen un lenguaje muy claro, muy duro, muy directo, muy plástico. Nadie puede decir no lo entiendo, porque a veces nosotros diluimos las verdades, las decimos tan a veces amplias que se acomodan a cada uno, y Dios tiene interés en la salvación de las almas. No nos hace bien eso. Se pierde a veces las profundas verdades porque se van un poquito diluyendo. Si leyeran directamente el mensaje de Fátima, o en este caso las memorias de Faustina Kowalska, es un libro grueso, uno vería su lenguaje el que no estamos acostumbrados, porque nos hemos acostumbrado mal. ¿A qué me estoy refiriendo más precisamente? A esta religiosa que nace en 1905 en Polonia, un pueblo que ha sufrido muchísimo. Muere a los 33 años ella. Uno dice, qué casualidad la edad de Cristo, 33 años. Son todos señales, como decir, es una persona muy especial. A los 7 años tenía clara su vocación, 7 años de edad, y la mamá la veía en oración y haciendo sacrificio y penitencia que dejaba helado. Obviamente una persona elegida por Dios, y bueno, ella cooperó a esa acción de Dios. Una persona extraordinaria, una familia de clase media polaca, bueno, entra de religiosa y Dios se le empieza a manifestar. Es curioso porque en su tiempo las demás religiosas
muy pocas se dieron cuenta de que era una persona extraordinaria. Y todos estos mensajes los ocultaba, los hablaba con su director espiritual, que ella le contaba para ver si esto era de Dios o era del diablo. Podía ser del otro. Los sacerdotes que la dirigieron a ella, muy buenos, grandes sacerdotes, la orientaron y le dijeron ponga todo por escrito. Pero sus escritos, todo lo que hablaba de la Divina Misericordia era muy extraordinario. Llega a Roma y Roma dice esto, allá se analizó, dijeron esto no es del todo recto. Hay sospecha de que algunas cosas no sean suficientemente correctas. Esa es la misión de Roma, analizar todo y ver si, para no engañar a la gente, a la iglesia. Pero es aquí que ocurre una casualidad, digo casualidad, providencia. Es elegido obispo del lugar donde estaba Santa Faustina sepultada, son casi contemporáneos. Faustina muere muy joven, es lo que pasa, muere en el año 38, cuando está por empezar la Guerra Mundial, que empezó en Polonia, el 1 de septiembre del 39. Es aquí que cae un obispo muy bueno en la diócesis donde estaba Faustina sepultada, Cracovia, se llamaba Karol Wojtyła. Casualidad. Bueno, este hombre hizo todas las gestiones para destrabar esto. Se dio cuenta que era una persona extraordinaria, introdujeron la causa de beatificación. Claro, como él era polaco, entendía bien el lenguaje de Faustina, que era polaca, y había llegado a Roma traducciones malas del polaco al italiano. Corrige eso y entonces destraba estas manifestaciones de Faustina y la Santa Sede dice sí, ahora se entiende, está todo correcto, que siga adelante. Pero aquí la casualidad que el arzobispo y cardenal de Cracovia es elegido papa. Y él tiene el gusto después de beatificarla y canonizarla a Santa Faustina. Es más, acceder a los pedidos que Jesús hacía a través de Santa Faustina. Entre otros, uno de los más importantes era poner en el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia. Lo va a hacer Juan Pablo II. Y uno dice, casualidades. Y es más, en los escritos de Santa Faustina hay un texto que realmente es impresionante respecto a Juan Pablo. Dice así, mucho antes que Juan Pablo, no sé si que naciera, dice, de Polonia saldrá un hombre que guiará la iglesia y la preparará para los últimos tiempos. Parece referirse a Juan Pablo. De Polonia saldrá, ¿quién es el que guía la iglesia si no es el Papa? Bueno, pero dejemos de lado eso y vamos a ver rápidamente, no hay tiempo, el mensaje central de Faustina. Primer gran punto, hace un análisis desde el punto de vista de los ojos de Dios del mundo de hoy. A nosotros a veces nos preocupa poco, nos preocupan los problemas económicos, de desarrollo, etcétera. La mirada de Dios va más a lo profundo, a las almas. ¿Cómo anda la humanidad con Dios? Nos hemos acostumbrado a un mundo que vive como si Dios no existiera. Bueno, el juicio de Dios sobre esto es muy duro. Si leemos, no hay tiempo de leer los textos de Santa Faustina, realmente la humanidad, dice más o menos con estas palabras, se ha alejado de Dios y ha despertado la ira de Dios. Habla muchísimo de la ira de Dios. Uno le cuesta pensar, o no nos gusta pensar en esto. Hoy no nos gusta pensar en ningún castigo, ni en el Código Penal Social. El castigo se ha eliminado desde la escuela, la casa, la calle, con los delincuentes, y no nos gusta a nadie, porque nos creemos todos buenos. Habla de la ira de Dios. Los profetas hablaban muchísimo de la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Y bueno, Dios se enoja ante el mal. Como un médico reacciona si es buen médico ante la enfermedad. Y no es buen médico el que diga a un enfermo grave, estás bien, no tenés nada. Sería el peor y el más desleal de los médicos. En primer lugar, el juicio de Dios durísimo sobre el alejamiento de Dios y el pecado del siglo XX, de Polonia,
y del mundo. Y Polonia es el país más cristiano del mundo. Cuando uno ve los juicios sobre Polonia, uno dice, ¿qué queda para la Argentina? Si nos mandara una Santa Faustina en la Argentina, mamma mía, temblamos acá. ¿Qué opinaría de nosotros? Las cosas no andan bien. Pero no por problemas económicos. De eso ni se mete. Hay cosas más profundas sobre las que se mete Dios, que es la salvación eterna. No va bien el mundo. No va bien ni Europa, ni América, ni Argentina. Y a veces son problemas que no nos interesan. Los sociólogos, los politicólogos, los opinólogos, de esto no son problemas. Y es el único problema grande y serio de la humanidad. Segundo gran tema, la misericordia. Es decir, no solamente a través de Faustina, en un lenguaje muy directo, muy claro, la verdad es que nadie puede decir, no entiendo, me parece esto, da lugar a opiniones, claro, duro. La misericordia de Dios, ¿qué significa en este marco? Como diciendo, miren, es como si hubiera un gran médico que dijera, mira, acá hay una enfermedad muy grave, pero es un gran médico y es capaz de curarla. Por eso la misericordia es como decir, es el remedio a este gran mal de la humanidad. Si Dios solamente usara de la justicia, tanto hablamos de la justicia, de los derechos, hablamos poco de los deberes, hoy hablamos de los derechos nada más, y lo más importante son los deberes para con Dios, y ese es nuestro bien. Si solamente apeláramos a la justicia, ¿qué sería de nosotros? Y aquí el gran tema, la misericordia. Nadie tema acercarse a este médico. Hoy se habla mucho y la Iglesia condena, la Iglesia es un lenguaje muy de los periodistas esos, o de la calle, o del mundo. Acusan a la Iglesia falsamente de condenar a raíz de esta mujer, etcétera. No, la Iglesia sana. Es como decir que un médico condena al enfermo porque le dice el verdadero diagnóstico y le da el verdadero tratamiento. Es un médico que sana, y ese es un buen médico. Cristo, como la Iglesia, sana las almas, hablando un lenguaje, haciendo una metáfora. Es decir, nadie se dude, nadie deje de confiar en la misericordia, y dice frases realmente muy gráficas. Si yo tuviera, dice Faustina, Dios me mostró que si yo tuviera yo sola la suma de los pecados de toda la humanidad, no debería temer de acercarme a Jesús, que con su misericordia es capaz de sanar. Parece una exageración, pero es así. Habla muchísimo la misericordia, de todas las formas, como diciendo que es el gran remedio para estos tiempos, para la humanidad. La misericordia no significa decirle a la humanidad no pasa nada, todo sigue bien, sigan adelante. No es eso, es decirle la verdad, pero decirle el remedio. Quien se acerque arrepentido al tribunal de la misericordia, sepa que Dios lo recibe y es al que más espera. Y tiene otra expresión muy linda. Dice, los más grandes pecadores son los que más derecho tienen, a la misericordia de Dios. Hay cientos de textos, les leo uno, donde Faustina lo pone al final de su vida y ve que su misión va a empezar prácticamente después de su muerte. Oh almas que vivís en la duda, os voy a descorrer un poco la cortina del cielo para convencerlos de la bondad de Dios y para que no hieráis más con vuestras incertidumbres al Santísimo Corazón de Jesús, pues Dios es amor y es misericordia. Muy especialmente ella hace referencia, o mejor dicho, Jesús a través de ella, respecto a los moribundos. Ella incluso vio, experimentó cantidad de veces, Dios le revelaba y una persona está por morir impenitente. Entonces ella rezaba y esa persona súbitamente se arrepentía y bueno, al final de su vida reparaba todo lo que había hecho mal y se convertía. Insiste mucho entonces la importancia de rezar por los moribundos y no dejar que nadie muera sin los sacramentos. ¿Cómo se ha perdido esto? A veces nos consuela solamente, aún en familias cristianas,
que nuestros familiares mueran tranquilitos, sin dolores. Y eso no es lo importante. Lo importante es que mueran reconciliados con Dios. Eso es lo más importante. Lo otro pasa a ser secundario. Recuerdo a mi madre, que se ocupó, la última que murió, de 7 hermanos, siempre se ocupó de que cada uno de ellos muriera en gracia de Dios. Y cuando uno ya estaba viejito y algunos más duros eran, y bueno, todo murió en gracia de Dios. Y ella nos comentaba cómo todas las estrategias que hacía para que ninguno se le escapara. Esto de la más viva y pura tradición cristiana, ocuparnos de los moribundos. Ella experimentó las gracias especiales que recibía. Bueno, hay 4 prácticas que están muy vinculadas a esta devoción, a esta manera de vincularnos, de acercarnos a Cristo bajo este aspecto. Ya ven que es Cristo resucitado la imagen. En primer lugar, la fiesta de la misericordia, que ya la puso el Papa, Juan Pablo, es muy reciente. En segundo lugar, el rosario de la misericordia, es más cortito que el rosario de la Virgen. Dios nos está haciendo rebajas, 5 minutos, 7 minutos se reza. Y fíjense las frases, recién lo rezaban acá, las frases, las oraciones que componen ese rosario son tan breves pero significativas, para pensarlas, ¿no? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Qué sería de nosotros si solamente existiera la justicia? San Pedro dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Como diciendo, pedimos siempre justicia y somos duros a veces para la misericordia, para ejercerla. ¿Qué sería de la humanidad si solamente existiera de parte de Dios la justicia? Qué alivio, piénsenlo bien, qué consuelo, qué respiro es para nosotros pensar que la misericordia de Dios, por así decir, es la última palabra, es más grande, es la que más va a ejercer respecto a nosotros, pero solamente o especialmente si confiamos en ella. Al pie del cuadro hay una frase en polaco, que es exactamente la actitud nuestra ante la misericordia. Jesús, en vos confío. Casi igual aquella ejaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El día de la misericordia, el rosario, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, y esta imagen pintada por un pintor polaco, pero que cuando la vio Faustina dice, sí, era así, pero era infinitamente más hermosa y más significativa la imagen que yo vi. Les leo este texto para terminar. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia, le está hablando Jesús. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre esto para las almas afligidas. Me deleita las almas que recurren a mi misericordia. A esta les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Antes de venir como juez justo al fin del mundo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Bueno, Juan Pablo II es el hombre, de alguna manera que, casualidad, polaco también, difundió en el mundo. La primera encíclica de este Papa, Juan Pablo, fue justamente sobre la misericordia, y se inspira en Santa Faustina. Vives in misericordia, rico en misericordia, la encíclica de Juan Pablo II. Y, casualidad, o providencia diría, Juan Pablo muere el día de la misericordia. Por eso se lo canoniza hoy. De manera que Juan Pablo es como la imagen viva, la prolongación viva, pero es el Papa el que conduce a la Iglesia, de no solamente de darle autoridad, veracidad, credibilidad a todo esto de Santa Faustina, que era una religiosa que murió jovencita allá en Polonia, sino urgirnos a todos los cristianos a tomar en serio este mensaje de Santa Faustina. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe.